Buenos días, hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Aquí estamos conectados con la radio La Predicadora, la 94.1. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, hermanos. Un abrazo para todos ustedes y espero que en esta mañana pudieron haberse levantado con muy buena salud. Y bueno, el Señor le bendiga en todo lo que ustedes vayan a hacer en este día, que sea guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Quisiera pedir oración por el hermano Claudio. Señor bendiga su vida. El pastor Claudio, Señor bendiga grandemente la vida de nuestro amado hermano y de todos los hermanos que están enfermos en los hospitales. Que el Señor les bendiga y los saque en victoria, hermanos. Agradecido al Señor por todas las oraciones que Él nos ha respondido, ¿no? Porque hemos estado orando por los hermanos que están enfermos y muchos de los hermanos han salido en victoria, ¿no? Se han levantado de la cama, hermanos y hermanas también que estaban muy mal de salud y que gracias a Dios se han compuesto, han recuperado la salud por medio de la oración, por medio de la fe de los hermanos, de la iglesia. La iglesia siempre está orando por los hermanos y las hermanas que están enfermos. No creemos nosotros en la sanidad divina, creemos que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo hoy y por los siglos. No, bueno, creemos que el Espíritu Santo opera milagros, maravillas y sanidades para nuestro cuerpo. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que están enfermos y que puedan salir en victoria, hermano. Alabado sea el Señor. Estoy en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Partido de la Matanza. También estamos ligados con la radio del pastor Alonso allá en San Pedro, Misiones. La radio es El Nuevo Amanecer, creo que se llama. El Señor le bendiga al pastor, también le bendiga a su esposa y a toda su familia, también a la iglesia que está en San Pedro. Que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos y que el Señor le conceda a ellos, ¿no?, la prosperidad que ellos necesitan para poder avanzar en la predicación del Evangelio. Amados, también quiero saludar al pastor Richard en Paraíso, a su amada esposa, que el Señor bendiga grandemente, a la hermana Gladys, al hermano, a su esposo amado, que el Señor le bendiga, al hermano Carlos también, el Señor bendiga la vida de nuestro hermano Carlos en Misiones, ¿no? Y también al hermano Valentín y tantos hermanos hay para saludar que no recuerdo los nombres, pero el Señor recuerda. El Señor bendiga a la secretaria de la iglesia que está en Paraíso, a su esposo. El Señor les bendiga grandemente la vida de ellos y los prospere grandemente. Nunca nos olvidamos, hermanos, siempre lo tenemos en el corazón, orando siempre por ustedes. Bueno, hermanos, acá estamos para compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿no? Nosotros creemos con todo nuestro corazón que la palabra del Señor es la bendición para su vida. Bueno, amado, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana, usando nuestras vidas para tu gloria. Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, dirigida por ti, Señor. Habla por medio mío a tu pueblo, Señor, que está escuchando. Bendíceme, Señor, bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice mis hijos, mi hija, Señor, a mi amada esposa, Señor. Señor, bendice la iglesia que está en nuestro hogar. Señor, cada día puedas ir añadiendo las almas. Bendice a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Estela, Señor, al hermano Juan, a la hermana Rosemary, Señor. Bendice, Señor, al hermano Pablo Ezequiel, a su esposa. Bendice al hermano Antonio Villarreal, Señor amado, ayúdale y a toda su familia. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a todos los hermanos, al hermano César, a la hermana Mari, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los hermanos de las provincias, Señor,
por los hermanos de la iglesia de Santiago del Estero, Señor amado, abre puerta en aquel lugar. Señor, ayúdanos a llegar a ellos, Señor. Queremos llegar a ellos, Padre Santo. Prepara todo, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice, Padre Santo, la vida de cada hermana y hermano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque es maravilloso poder orar por los hermanos y tener comunión con los hermanos y las hermanas. Es maravilloso. Le saludo a mi suegra también. Seguramente que ella está escuchando el programa. El Señor le bendiga grandemente a mi amada suegra. Y bueno, y que la mantenga en salud siempre. También quiero saludar al hermano, al pastor Jorge Amarra en Misiones, ahí en Paraíso, a su esposa, a toda su familia. El Señor le bendiga grandemente a nuestro amado hermano Jorge. Y también quiero saludar al hermano Iparaguirre, Gustavo, su hermano, y bueno, que está pasando por una situación. Hágase la voluntad del Señor. También por mi hermana Celina, que el Señor le bendiga grandemente a mi hermana carnal y la saque en victoria también, en el nombre de Jesús. Bueno, estamos viendo el libro no el libro, sino el capítulo 33 de Números, y estamos viendo las diferentes jornadas o lugares que ellos visitaron en el desierto, siendo peregrinos, porque ellos tenían que haber sido peregrinos en el desierto, no eran vagabundos, eran peregrinos porque ellos tenían un destino. Y bueno, y el que le trazaba el camino era Dios. Ahora fíjese que para poder llegar a su destino, ellos lo hubieran logrado en 11 días más o menos, yendo por otro lado. No, pero Dios le eligió el camino más largo, ¿no? Por el desierto. Y ahí ellos caminaron durante 40 años para llegar a su destino. Por este otro lado hubieran llegado en 11 días. Pero esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios nos hace caminar a veces trayectos o jornadas largas para que nosotros aprendamos, ¿no?, nuestra dependencia de Él. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Nosotros dependemos exclusivamente de nuestro amado Señor y de su Espíritu Santo. No queremos nosotros depender de nosotros mismos. Queremos que Él nos sostenga con su mano preciosa, con su brazo poderoso, fuerte. Alabado sea el Señor. Y bueno, y aprender a depender de Dios parece algo fácil, pero no es fácil. Porque tenemos una carne, una naturaleza que es enemiga de Dios, no quiere depender de Dios. Veo como muchas veces hay hombres o mujeres que dicen: yo no dependo de nadie, yo me puedo arreglar solo, me puedo arreglar sola. Bueno, ese es el orgullo de la carne. No, pero nosotros queremos depender del Señor, queremos que el Señor nos guíe en todos nuestros pensamientos, sentimientos, en la dirección que vamos enfilando. Queremos que el Señor nos vaya guiando en todo, hermano. No queremos depender de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, ni de nuestra dirección. Queremos que el Señor nos guíe. Él es nuestro guiador. Así como el Señor los guió a través de la nube de día y a través del fuego de noche, de la antorcha de fuego de noche, así nosotros queremos ser guiados por el Señor. Alabado sea el Señor. Y veíamos, ¿no?, la diferente jornada, y llegamos a Dotfa. Y ese Dotfa significaba golpe de martillo, ¿no? O machacar. Y nosotros habíamos llegado hasta las piezas aromáticas, porque había 6 cosas que estaban en el tabernáculo que se machacaba a martillo. Que nosotros ya la vimos a esas 6 cosas, pero la vamos a repasar, ¿no? Dotfa significa golpeando o labrando a martillo o machacar, ¿vio? Labrando a martillo o machacar. Siempre necesitamos los golpes de la palabra, ¿no?, el machaqueo de la palabra, el constante machaqueo para poder entrar en el tabernáculo, para poder entrar en la reunión de los santos. No es que podemos entrar así nomás, tenemos que tener un trato con Dios. Dios tiene que hacer una obra dentro de nosotros para que nosotros podamos entrar en el tabernáculo, ¿no?
o en el templo, por así, o en la iglesia. Hoy es la iglesia. Y estaban los querubines de oro, que eso se labraba a martillo, se golpeaba a martillo para poder hacerlos, que eso habla del carácter que nosotros tenemos que tener, y tenemos que tener el carácter celestial, el carácter de hombres espirituales, ¿no? Y eso se necesita el golpe. También el candelero de oro habla de Cristo como nuestro candelero, digamos, ¿no? Que Él fue golpeado y nosotros como Cristo también somos golpeados, porque lo que es Cristo somos nosotros. Entonces nosotros también somos golpeados para poder dar a luz, el Evangelio de Jesucristo. Después otra cosa que era golpeada era el aceite de oliva, ¿no? Y nosotros sabemos que el aceite de oliva era machacada para sacarle de esa oliva machacada, se sacaba el aceite para la lámpara, para que alumbrara en lugar oscuro. Y también vimos que otra cosa que era machacada era la libación, ¿no? Porque la libación dice además con cada cordero 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacada para la libación, la 1/4 parte del hin de vino, ¿no? Bueno, nosotros vemos que esa libación era derramada, ¿no? sobre el cordero, era derramado esa libación. Así Cristo fue derramado sobre nuestra fe, ¿no? Cristo, su vida fue derramada en nosotros, ¿no? Entonces eso es algo agradable delante de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Y después veíamos las especies aromáticas, que dice, y dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, extracte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de toda igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo, y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquier que hiciera otro como este para olerlo será cortado de entre el pueblo. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 30, 34 al 38, hermano. Alabado sea el Señor. Y todo eso ya lo hemos visto. Usted puede entrar a nuestro canal en YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Puede entrar ahí y ahí están todas las predicaciones que yo hago por la radio. Alabado sea el Señor. Esa es la página que tenemos en la iglesia, tiene en YouTube. Gloria al nombre del Señor. Y seguimos avanzando. Hoy vamos a ver las láminas de oro que también eran golpeadas, ¿no? Y dice, de azul púrpura y carmesí. Y hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí, y lino torcido, y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura y el carmesí, y el lino labrado, y el lino con labor primorosa. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 39, versículo 1 al 3, hermano. Entonces dice que ellos batieron, ¿no? Láminas de oro a martillo, y lo batieron tanto que eso lo convirtieron en un hilo, ¿no? Para tejerlo, ¿no? Con otros colores. Es decir, que lo hacían hilo, a esta lámina de oro lo hacían hilos para poder tejer. Es decir,
mezclarse con otros colores, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos habla aquí? ¿A qué nos habla que la vida que nosotros hemos recibido, que la vida divina, ¿no?, puede ser golpeada una y otra vez? Pero de ninguna manera esa vida va a ser dañada, no es dañada. Sino que cuanto más golpe recibe esa vida que está en nosotros, más hermosa nosotros la vemos, más bella nosotros la vemos a esa vida. Por ejemplo, en las vestiduras de Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, esto estaba labrado a martillo. Por eso las vestiduras de Aarón son vestiduras de gloria. La esposa de Cristo tendrá su vestido de boda bordado con el mismo proceso, ¿no? Vamos a leer ahí en el Salmo 45:3, hermanos. Tenga un poco de paciencia porque esto es así. Salmo 45. Es maravilloso entender estas cosas. Tal vez son temas que no son muy populares, digámoslo así, pero yo creo que hay una fila de vencedores escuchando la radio y que ellos se interesan por estas cosas, ¿no? Y nosotros como pastores de la gracia, nosotros tenemos que ir a la preparación de la esposa. Y la esposa son aquellos vencedores, ¿no?, que por la fe vencen todo. Vencen el mundo, primeramente vencen la carne, vencen el mundo, vencen al diablo, vencen todo por la fe. Y en la medida que van obteniendo la victoria, se van vistiendo de la esposa de Cristo. Entonces dijimos el Salmo 45, gloria al nombre del Señor. Y podríamos leerlo, Salmo 45, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. ¿Vio? Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y entonces nosotros vemos aquí, ¿no?, en este salmo, vemos que Cristo, Él va a ser vestido con una vestidura primorosa, trabajada, ¿no? El vestirnos de Cristo era necesario que las láminas, estas láminas de oro, fueran golpeadas y se sacaban hilos finitos, ¿vio? Con esos hilos finitos que eran láminas, ¿no?, de oro, se podían unir los colores del celeste con el blanco, y así podían sostener, ¿no?, la cosida, donde se hacía la cosida o donde se cosía, eso era sostenido por ese hilo. Pero ese hilo era muy, muy golpeado, millones de golpes le pegaban para poder hacer ese hilo. No sé de qué forma lo hacían, pero la Biblia dice que era así. Entonces dice que de brocado de oro es su vestido, brocado de oro, fíjese, es su vestido. Entonces los materiales empleados, es decir, el hilo, etc., esto habla de la obra del Espíritu Santo en la vida de los vencedores, ¿vio? El Espíritu Santo usa el oro refinado para ir vistiéndonos a nosotros con esa vestidura que vamos a necesitar para presentarnos
delante de Cristo nuestro esposo, ¿no? Porque nosotros somos la esposa. Es como antiguamente una joven se quería casar y iba al modista o la modista, y ella se colocaba, ¿no? Las diferentes telas, ¿no? Y todas esas telas eran cosidas, ¿no? Dedicadamente, puesta en el mismo cuerpo de la persona. Se hacía ese trabajo. La persona tenía que quedarse quieta, porque si no recibía un pinchazo. Bueno, así nosotros estamos siendo vestidos de esposa por medio del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de los vencedores. Ahora, la obra es por golpe de martillo, ¿no? Por golpe de martillo y por el hincamiento de las agujas también, ¿no? Pero era un trabajo, dice, un trabajo primoroso, ¿no? Una obra hermosa, una vestidura gloriosa. Alabado sea el Señor. Y me gustaría volver ahí al Salmo 45, 13. Hablando ella, voy a leer el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿vio? Alabado sea el Señor. Dice, mirra y óleos y casia exhalaban todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrearán, hijas de reyes estarán entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclina a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, fíjese, ¿no? Vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. ¿Vio? Toda gloriosa es la hija del rey. Toda gloriosa por el adorno que ella va a llevar, ¿no? El adorno es algo maravilloso, va a ser eso. De brocado de oro es su vestido. Gloria al nombre del Señor. De brocado de oro es su vestido, ¿no? Con vestidos bordados será llevada al rey. Aquí es un trabajo maravilloso que hace el Espíritu Santo en los vencedores. Alabado sea el Señor. Y esta vestimenta, nosotros de la esposa, nosotros que esto necesariamente viene, esta vestimenta se logra a través de los golpes, del martillo, porque es una lámina de oro, ¿no? Son láminas de oro que tienen que ser golpeadas hasta poder llegar a ser un hilo fino. El apóstol Pablo habló sobre esta vestidura, ¿no? Y eso nosotros lo podemos ver ahí en Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, donde él nos habla de la vida antigua y la vida nueva, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, vestíos como escogidos de Dios, ¿no? Santos y amados, ¿no? Acá le está hablando a los santos y a los amados, a los vencedores. Vestidos como escogidos de Dios. Ya no es como cuando nosotros recibimos la salvación. La salvación, nosotros, ahí no hay, Dios no escoge, sino que Dios a la salvación se la presenta a todos los hombres pueden ser salvos.
Dios no escoge a aquel que va a ser salvo y a aquel que va a ser condenado, sino que Dios le ofrece la salvación a todos los hombres. Pero en el caso de la esposa, Él escoge de los salvados, Él escoge. Él escoge para que ella, para su esposa, para su hijo. No todos los creyentes van a llegar a ser la esposa de Cristo, porque no todos se han vestido de esposa. El Espíritu Santo no pudo vestirles a ellos de la vestimenta que se necesita para presentarse en las bodas. Por eso, esa vestimenta nosotros la tenemos que poner acá. Nosotros tenemos que vestirnos, empezar, es como ir a la modista. Estamos yendo a la modista nosotros ahora, para después ir a las bodas del Cordero. El Espíritu Santo es el modista. Él nos viste de esposa. Y entonces el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento de estas cosas, ¿no? Porque el Cristo resucitado se lo había revelado, entonces dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, ¿no? Santos y amados eran estos hermanos, de entrañable misericordia. Ya entraña, ya en lo profundo de nuestro ser, en la entrañable misericordia. Esa es una de las vestimentas de la esposa, es la entrañable misericordia. Y de benignidad. Esa es otra de las vestimentas de la esposa, ser benigno, no maligno, sino ser benigno. Es decir, poder nosotros siempre estar dispuestos, poder tener siempre lo bueno en nosotros, ser benignos, no la intención de nosotros, la intención que está allá dentro de nosotros, que nace dentro de nosotros, siempre tiene que ser benigna, ¿no? Y nos tenemos que vestir de eso. Ahora fíjese, dice de benignidad, de humildad, ¿vio? Tenemos que vestirnos de humildad. Había sido que es parte de la vestimenta la humildad. ¿Vio? Es la humildad. De mansedumbre. Tenemos que vestirnos. Eso es una vestimenta. Todo eso son vestimentas que a nosotros nos viste para las bodas. Para la boda del Cordero, ¿no? Y vio que hay muchas vestimentas. Está la benignidad. Está la misericordia, la entrañable misericordia, está la benignidad, la humildad, está la mansedumbre, está la paciencia, todo eso son vestimentas, soportándonos unos a otros, perdonando unos a otros, y si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, ahora ¿cómo vamos uniendo todas estas vestimentas? Por medio de las láminas de oro. Las láminas de oro hablan de la vida de Cristo en nosotros. Entonces nos ponemos una vestidura y esa vestidura se añade con la otra por medio de ese bordado, ¿no? De ese bordado. Y después alcanzamos entrañable misericordia, alcanzamos la benignidad y vamos siendo bordados. Después vamos alcanzando la humildad y va siendo bordado la humildad como parte de nuestra vestimenta. La mansedumbre, todo eso va siendo un trabajo del Espíritu Santo en nosotros para vestirnos de esposa. Alabado sea el Señor. Porque Dios quiere vestirnos a nosotros, ¿no? Pero de esposa. Tenemos la vestidura de salvación, que eso es una garantía que usted tiene y que yo tengo de que vamos a ir al cielo. Eso nosotros lo hemos recibido por gracia, por fe. Pero el vestirnos de esposa, para vestirnos de esposa nosotros tenemos que llegar a Colosenses. ¿Qué significa Colosenses? Colosenses significa monstruosidad, pero también significa corrección. Si yo no acepto la corrección, entonces no tengo forma, soy una persona sin forma.
y entonces vengo a ser como un monstruo, una cosa que no tiene forma, o puede ser una cosa terriblemente fea, ¿vio? O terrorífica, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a vestirnos cuando llegamos a Colosenses. Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser exhortados, como hablábamos en el último programa. Tenemos que ser exhortados, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos, ¿no? Y el Espíritu Santo va cosiendo, por así decirlo, con el hilo fino, el hilo de oro va cosiendo en nosotros la vestimenta, ¿no? De la esposa. Hay muchas vestimentas, sobre todo dice vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo es el lugar donde se unen dos puentes, ¿no? Porque los puentes no vienen soldados, sino que tienen que unirse, ¿no? En los puentes, en lo que lo va a sostener. Abajo hay una viga, ¿no? Que lo va a sostener al puente. Bueno, ahí esa línea que une la avenida con la otra avenida, ese es el vínculo. Y ahora nosotros tenemos que unirnos, ¿no? Por medio del amor, ¿no? Porque dice, y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo eso se conseguía por medio de los golpes, que no los golpes, las malas experiencias, no estamos hablando de esos golpes. Estamos de los golpes de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos golpea a nosotros, nos hace ver cosas que hay en nosotros, nos hace ver que no hay humildad en nosotros. La palabra de Dios nos hace ver que no hay mansedumbre en nosotros. La palabra de Dios nos hace ver que no soportamos a los hermanos, que no nos soportamos entre nosotros. Entonces eso uno lo puede llevar a ver a través de los golpes, ¿no? Y cuando nosotros somos golpeados por la palabra, entonces nosotros podemos y resistimos la palabra. No nos resistimos en el sentido de oponernos a la palabra, sino que soportamos la palabra, aceptamos la palabra como que algo cierto, ¿no? Cuando la palabra nos hace ver un error a nosotros no nos rebelamos contra eso, sino que nosotros le decimos amén, Señor. Amén, Señor. Entonces la misma palabra nos va a enseñar a nosotros para despojarnos de eso, para desvestirnos, porque para poder vestirnos de esposa primeramente tenemos que desvestirnos. ¿De qué? Del hombre viejo. Tenemos que desvestirnos de los pensamientos del hombre viejo, del corazón del hombre viejo, de la mente del hombre viejo. Bueno, ¿y eso dónde nos desvestimos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que muchos no aceptan el golpe del martillo. No aceptan la instrucción, no aceptan la amonestación, la corrección que viene por medio de la palabra. Pero mire cuántos beneficios trae eso al creyente. Al creyente le trae mucho beneficio el hecho de ser golpeado, ¿no? No es que uno tiene que buscar una palabra para lastimar a los hermanos, sino que cuando se habla la palabra misma golpea a quien tiene que golpear. No puede golpear al hermano más sencillo de la iglesia como al hermano más erudito de la iglesia, no importa. Lo golpea. Y nosotros tenemos que decir gracias, Señor, porque tú me haces ver estas cosas en mí. Porque también está en Proverbio escrito, guárdame de aquellas cosas que me son ocultas, de aquellas cosas que no veo yo. Guárdame, protégeme, Señor. Bueno. Y entonces esas eran las láminas de oro, hermano. Y después el otro elemento que era golpeado era el maná. Porque ahí en el número 11.8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía al maná, y lo molía en los molinos o lo majaba en mortero, y lo cocía en caldera hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo.
quiere decir que el maná también era molido. ¿Vio? El maná representa a nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque Él fue molido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Entonces el maná siempre representa a Jesús. Jesús, aquel que vino hace 2000 años atrás, pero ese Jesús no permaneció para siempre, ¿vio? Ese Jesús llegó hasta la cruz. Después de la cruz viene el Señor Jesucristo, el Señor ungido, con todo poder. Ya Él, cuando fue declarado Señor Jesucristo, Él recuperó todo lo que se había despojado, porque según Filipenses capítulo 2, vemos que Él se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó, ¿de qué? De su deidad, de su poder, de su riqueza. Él se despojó. Pero ahora, como el Señor Jesucristo resucitado, Él recuperó todo de aquello que se había despojado y mucho más. Recuperó. Entonces el maná era golpeado en morteros, ¿vio? Se cocía a la caldera y se hacía tortas así para comer. Y así fue nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Y el maná ellos lo pudieron comer en la peregrinación, ¿vio? Por el desierto, cuando ellos estaban en el desierto. Y aunque esto no en el tabernáculo, pero es el mismo proceso. Esto no estaba en el tabernáculo, el maná, sino que eso el pueblo lo podía recoger y también lo podía cocinar, por así decirlo. Lo podía cocinar este maná. Alabado sea el Señor. Entonces ellos, antes de preparar su pan, tenían que pasar por un molino o tenían que pasar por un mortero, ¿no? Y eso era el proceso que tenía el maná. Tenía que ser golpeado, tenía que ser molido para que fuera útil, para que eso fuera útil. Y así vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él fue golpeado, molido en la cruz del Calvario, pasó por el fuego de la ira de Dios para llegar a ser el pan de la vida. ¿No? Él no solamente es la vida, sino que la sostiene. No solo la vida natural, sino la vida espiritual. Entonces, fíjese, ¿no? El maná era procesado, era golpeado. Jesús fue golpeado. Nosotros ahora estamos siendo procesados, estamos siendo golpeados, ¿no? A causa del Evangelio. Y nosotros no tenemos que retroceder cuando somos golpeados, porque eso trae beneficio. Entonces tenemos 7 ocasiones en que nosotros vemos la obra de martillo, como se martillaba, ¿no? Las cosas que se tenían que usar en el tabernáculo. Y nosotros sabemos que el número 7 es el número de la perfección. Todo esto que eran martillados, todos estos objetos que eran martillados, eran perfeccionados. Y así son los vencedores. Los vencedores son perfeccionados por medio de los golpes, por medio de la exhortación, por medio de la instrucción, por medio de la amonestación. Los vencedores son aquellos que siempre están, ¿no? Que siempre están firmes ahí, ¿no? Que no retroceden, ¿no? Por una palabra que escuchó, ¿no? A veces el enemigo nos engaña y nos hace creer que las palabras son muy ofensivas. Pero las palabras ofensivas no son palabras fuertes. ¿Por qué no son ofensivas? Las palabras ofensivas no son palabras fuertes porque nosotros no le damos importancia a la ofensa. No le damos importancia a la ofensa, sino que nosotros le damos importancia al amor, a la misericordia, le damos importancia a la paciencia, al soportarnos los unos a los otros. A eso le damos lugar o importancia. Fíjense, hermanos amados. Entonces, ¿qué hacen los golpes? Los golpes, ¿qué hacen? Los golpes de la palabra, las amonestaciones,
Ellos sacan las costras que está en nosotros, la costra del hombre viejo, ¿no? Que está en nosotros todavía. Los hechos del hombre viejo que están en nosotros todavía. Porque si usted lee más adelante, en el versículo 9, versículo 8, ahí habla sobre habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, en Colosenses capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la intención de golpear? Usted cuando su pastor habla la palabra y la palabra no golpea, no se enoje con su pastor. Eso Dios le está llevando al pastor a que haga eso. No, nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Ahora el instrumento puede decirle a aquel que lo va a usar cómo tiene que usarlo. No, el instrumento solamente es un instrumento. Y el pastor es un instrumento en la mano de Dios. Y cuando el pastor habla con exhortación, con amonestación, con instrucción, eso es Dios lo está usando para su vida y usted tiene que dar gracias a Dios. Entonces fíjese, sacamos la costra del hombre viejo usando la palabra. Y entonces ¿qué queda? El oro puro. Queda el oro puro. Porque a veces el oro está mezclado con otros minerales, ¿no? y pesa. El oro de 18 quilates, por ejemplo, es un oro mezclado. Pero el oro de 24 quilates es un oro puro, que fue procesado. Es más liviano y más manuable. Y el oro es la vida divina que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando tenemos el oro en masa, es inútil, ¿no? Por más valor que tenga, mientras que no sea golpeado, mientras que no sea trabajado, pues necesita tener forma, y por eso los golpes. Nosotros recibimos la vida divina, ¿no? Como el oro, pero hay que darle forma. El oro se da forma, o en aquel tiempo se daba forma, ¿no? Por medio de los martillazos. Esa era la manera de Dios para que, hoy tal vez se usan moldes, pero aunque use el molde, el oro tiene que ser procesado igual, porque tiene que ser pasado por el fuego, tiene que ser refinado el oro para que tome forma. Y la intención de Dios, cuando nosotros somos golpeados por la palabra a través del Espíritu Santo, por medio del pastor, es formarnos a nosotros. ¿Y qué forma quiere Dios que nosotros tengamos? La forma de una esposa ataviada para su marido. Es decir, que la esposa va a ser semejante al esposo. Tal es el esposo, tal es la esposa. Eso también en lo natural se ve con los años. Al principio de nuestro matrimonio somos tan diferentes. Pero van pasando los años y cada día nos parecemos más el uno al otro en el matrimonio. Ya sabemos lo que piensa el otro, lo que siente el otro, cómo lo va a hacer, ¿no? Si va a cometer error, si va a hacerlo bien, sabemos todo. Así es en el matrimonio. Y bueno, entonces nosotros con este proceso, ¿no? De ser golpeado, de ser amonestado por la palabra de Dios y por la voz del pastor, nosotros nunca tenemos que enojarnos, no, ni retroceder. Nosotros tenemos que decir gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú me has hecho ver que en mí hay orgullo. Y eso es costra. Que en mí hay amor al dinero. Eso es costra, ¿no? Eso es algo que impide ver el oro. Entonces tiene que pasar por ese proceso del golpe. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros seguimos la senda del peregrino. No sabemos cuánto tiempo vamos a quedar ahí en Dogpa, siendo golpeados, siendo machacados, no sabemos. Nosotros lo único que buscamos es la perfección. Pero la única manera de llegar a la perfección es a través de los golpes del martillo, ¿no? De los golpes divinos del martillo. Y nosotros debemos someternos a la mano de Dios. Entonces los israelitas no quedaron para siempre en ese lugar, ¿no? Pasaron adelante, es decir, continuaron y llegaron a un lugar que se llamaba Aluz.
que alú significa masa de pan. Pero antes de salir de Dogfar, yo espero, hermano, que usted entienda que hay un proceso, que usted ha recibido algo precioso, que es la vida de Dios, que es como un pedazo de oro, pero esa vida se tiene esa vida se tiene que procesar en nosotros. Esa vida se procesa por medio de la palabra que habla el pastor en la iglesia. Y usted vio que a veces nosotros llegamos a la iglesia y yo me recuerdo, ¿no? Hace un tiempo atrás, que lo único que Dios ponía en mi boca era exhortación. Exhortación. Y yo mismo me molestaba conmigo mismo. Yo digo, pero ¿por qué siempre estás exhortando? Pero no era que yo estaba, después lo entendí, no era que yo quería exhortar, porque yo no quería exhortar. Porque yo veía que cuando más se exhortaba, los hermanos más se endurecían y se iban de la iglesia. Y yo no quería que ningún hermano se vaya de la iglesia. No, porque lo único que hacían los hermanos, me llamaban aparte y me decían, pastor, quiero hablar con usted, me retiro de la iglesia. Y se retiraban muchísimos hermanos de la iglesia, ¿no? Por la palabra de exhortación, ¿no? Y era lo que Dios usaba. No se podía edificar realmente, no se podía edificar la iglesia sin la exhortación, sin la corrección, sin la amonestación, no se puede edificar. Porque usted va a tener personas carnales dentro de la iglesia, va a tener personas caprichosas, personas rebeldes dentro de la iglesia, ¿no? Personas que quieren gobernar la iglesia. Entonces ellos tienen que pasar por los golpes de la palabra. Si ellos resisten la palabra, ¿no? Entonces con ese que resiste la palabra, con ese usted va a poder trabajar, porque Dios lo ha perfeccionado. De tantos hermanos que han estado en nuestra iglesia amada, lo que permanecieron, que yo tenga memoria, 4. Pónganle que pasaron 200. 200 habrán pasado por acá por la iglesia, si no más. Quedaron 4 hermanos. El hermano Nicolás, la esposa, la hermana Estela y Timoteo. Pero no es que uno quiera exhortar. No. Más cuando conocemos la gracia. Cuando tenemos la gracia que podemos... Porque muchos toman la gracia como que Dios es amor, ¿vio? Y verdaderamente Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser reprendidos por la palabra de Dios, para sacar la escoria, para sacar lo que está mezclado con el oro refinado. Y tenemos que pasar por la palabra. Si nosotros soportamos ese proceso, fíjese, de 200, 250 hermanos, y no es que yo soy un maltratador de los hermanos, Dios sabe que no es así. Yo no maltrato a los hermanos, yo respeto a los hermanos. No me meto en la vida privada de los hermanos, no le obligo a los hermanos a vivir una vida que no quieran vivir. Pero la palabra, cuando se habla la palabra es firme. No, con la palabra no hay tutía. No, la palabra dice así es. Eso primeramente se tiene que aplicar a la vida de uno, ¿ve? No puedo yo aplicar la palabra allá, tengo que aplicarla acá. Bueno, en todo caso, Dios es el que nos va llevando a nosotros los pastores a hablar lo que tenemos que hablar, a corregir lo que tenemos que corregir. Y bueno, y si alguno se va, y bueno, Jesús le dijo, ¿queréis ir vosotros también? Que no es que a nosotros nos gusta que los hermanos se vayan. Cada hermano que se va es un dolor en el corazón. Es un dolor grande en nuestro corazón, ¿no? Nosotros queremos que los hermanos permanezcan. Queremos que los hermanos se queden, que soporten. Hermano Dogfa, golpe de martillo o charandeado, por así decirlo, eso es necesario en la vida del creyente. Usted tiene que soportar los golpes de la palabra. Tiene que soportar la corrección, la amonestación. Usted tiene que soportar, ¿no? Cuando el pastor le habla con dureza, no es el pastor el que le está hablando con dureza, sino que es Dios que le está hablando con amor.
A usted le parecerá que es con dureza, pero es con amor lo que Dios le está hablando, para que usted tenga un beneficio mayor. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros tenemos que soportar. Hay hermanos que no soportan nada, ¿eh? Usted le hace ver un pequeñísimo error en su vida, se dan vuelta y se van. Buscan una iglesia donde lo único que le hablan de bendiciones. No, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios soporta todo, que Dios ve el corazón, todas esas cosas. Y si bien es cierto eso, es cierto eso que dicen, pero también acá estamos hablando de la preparación de la esposa, acá estamos hablando de aquellos vencedores que quieren algo más que la salvación, ¿no? A personas que quieren algo más que las bendiciones terrenales, quieren las bendiciones espirituales, quieren ser la esposa de Cristo. Amado, soporte la reprensión, soporte la amonestación, soporte la exhortación que viene por la palabra de Dios, porque es Dios quien la está haciendo, está usando el instrumento, pero el que lo hace es Dios. ¿Entiende? Lo hace Dios, lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, agradecidos estamos por haber estado en esta hora de radio. Terminamos con Dogfa y después vamos el viernes con la ayuda del Señor vamos a ir a Luz, a Mazarepán. Esta es una enseñanza muy hermosa. Esta enseñanza está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 33, pero que nosotros la iglesia tenemos que prestarle atención para conocer el proceso de cómo llegar a nuestra herencia, cómo llegar a obtener nuestra recompensa. Señor les bendiga, les saluda al pastor Alonzón, a su familia nuevamente, al hermano Richard, a todos los hermanos de Misiones, a los hermanos de Santiago del Estero, a los hermanos del Chaco, a los hermanos de Corrientes, Señor bendiga grandemente, a las hermanas que están en Bariloche, que el Señor bendiga, ojalá podamos ir pronto por allá, hermanos amados. ¿No? El deseo de llevar este mensaje para todos lados, el deseo que tenemos de llevar este mensaje de gracia para todos lados, nuestro corazón cada día crece más. Los recursos son pocos, pero el Señor proveerá, como siempre. Él provee si estamos en la voluntad de Dios, Él proveerá para que nosotros podamos hacer esos viajes. Oren por nosotros, hermano. Oren para que podamos llevar este evangelio de la gracia a todo lugar donde podamos hacerlo. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad, vamos a orar, hermano. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos entender, por hacernos comprender, Señor, la necesidad de los golpes de tu palabra en nosotros. Señor, porque en los golpes saca la costra. Señor, saca lo que se impide ver el oro. Gracias, Señor, porque tú haces bien tu tarea en nosotros. Señor, nosotros estamos acá para que tú golpees todas las veces que sea necesario, a fin de que el oro, la vida de Cristo que está en nosotros se pueda ver. Bendice a los hermanos, ayúdalos a entender, ayúdalos a comprender, Señor, porque maravillosa es esta gracia. Bendice a aquellos que están en situaciones difíciles, aquellos que tienen deudas, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas, situaciones. Ayúdalos, son tus hijos, Señor. Señor, ábrete a ellos, Señor, manifiéstales tu amor, manifiéstales tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús y también conmigo, Señor, y con mi familia, con mi hogar. Te pido las bendiciones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados, y nos estamos viendo nuevamente o escuchando el día viernes de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo. El Señor les bendiga, hermanos.